Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro de Hebreos. Sabe que el libro de Hebreos es uno de los libros que más nos enseña de la fe, que más nos habla de la fe, de grandes hombres de la Biblia, grandes mujeres de la Biblia que fueron pioneros en la fe y que nos dejaron enseñanzas a nosotros de lo que es la fe. Entonces, cuando tú quieres saber qué es la fe, cómo obra la fe en el ser humano, en la vida de uno, pues este libro de Hebreo es el mejor modelo que tenemos, porque aquí está plasmado la vida de grandes hombres de Dios, está plasmado la vida de grandes mujeres de Dios que tuvieron fe, que se aferraron a esa fe, que creyeron en una promesa, que creyeron en algo que Dios les había prometido, creyeron aún no viendo nada, ellos creyeron. Y por eso están aquí. Y específicamente hay un libro, hay un capítulo que habla de los héroes de la fe. O sea, gente que no solamente fueron gente de fe, sino que fueron héroes en la fe. O sea, porque hicieron hazañas en la fe. Entonces, allí pues nosotros podemos aprender muchas lecciones acerca de ello. Y yo quiero que leamos acá en el capítulo 11, precisamente, un versículo, o mejor dicho, dos versículos que están allí plasmados, que yo quiero de allí que podamos partir en esta mañana. Desde el versículo 23, capítulo 11, versículo 23, dice la palabra: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El versículo 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. ¿Dónde tenía puesta su mirada Moisés? En el galardón. Moisés no tenía la mirada puesta en el ahora, en lo que estaba viviendo, en lo que estaba pasando. Moisés estaba como mirando. Ustedes han visto esos desafíos, esa competencia, ¿verdad? Donde hay un momento donde le muestran el trofeo, le muestran lo que han de ganarse, y eso los motiva a ellos a luchar y a llegar hasta el final, hasta ganar el premio. Amén. Eso es. Y así debe ser también la vida de un cristiano. O sea, debemos mirar la recompensa en Dios, no mirar lo que nosotros estamos viviendo o atravesando ahora. Porque si nos ponemos a mirar acá, entonces vamos a perder el blanco, vamos a perder el galardón. Entonces, cuando dice aquí la palabra, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y yo quiero que nos vayamos al contexto, ¿verdad?, de este capítulo en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ahí en el capítulo 1, allí vemos el contexto de lo que Moisés ahora está presentando en el capítulo 11. Allí nosotros podemos ver que Moisés nació en un hogar o de unos padres que fueron gente de fe, o sea, un hombre y una mujer de fe. Pero yo quiero que leamos para que podamos entrar en lo que les quiero compartir. Capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, se llenó del pueblo de Dios la tierra, amén, de gente de fe.
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía a José, por lo tanto no conocía de Dios, pues, porque José era un hombre de Dios. Y dice, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién era mayor y más fuerte? El pueblo de Dios era mayor, estaba creciendo, cada día el pueblo de Dios estaba aumentando. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él, con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que lo molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. El pueblo de Dios estaba siendo feamente oprimido, pero dice allí que aún bajo esa opresión el pueblo crecía y crecía, no dejaba de crecer. Y dice, de manera que los egipcios comenzaron a tener temor a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, el pueblo de Dios estaba creciendo. El faraón vio que eso no le era conveniente, ¿verdad? Y les puso a trabajar fuerte, le puso una tarea fuerte. Le dijo, no, yo tengo que hacer algo con esta gente para mantenerlos ahí calmaditos, para que no se sigan produciendo. Porque es verdad que usted ha escuchado a veces cuando ve esa familia, que usted ve varios muchachitos uno detrás del otro, y usted dice, wow, esa gente no ve en televisión. ¿Verdad que sí? ¿No ha oído esa expresión? O puede decir, wow, esa gente como que no trabajan, porque lo que hacen es puro hacer muchachos. Entonces es como que eso pensó este faraón y dijo, no, aquí está pasando algo que no es bueno, ¿verdad? Vamos a aplacar un poco a esta gente y vamos a ponerlos a trabajar. Pero no era cualquier trabajo que les dio, no era cualquier tarea. Dice que les puso un trabajo duro, o sea, los puso a trabajar con dureza, como para que ellos se debilitaran, como para que ellos flaquearan, como para que ellos no avanzaran en su crecimiento, en expandirse más. Y es aquí, en este contexto, que aparece un hombre y una mujer. Capítulo 2. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, allá en el hebreo dice que Moisés era un niño hermoso, y aquí está otra vez diciéndole, viéndole que era hermoso, le escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. ¿Quién era la muchacha? La propia hermana del niño. Yo sé dónde hay una nodriza que te va a cuidar a ese bebé. Pero ella le preguntó a ella, ¿puedo ir y buscarte a esa nodriza para que cuide del niño? Y la hija del faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo, la hija de faraón, lleva a este niño
llevad a este niño y criámelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. La cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Cuando uno lee esta historia, a uno le parece una historia muy hermosa, a mí siempre incluso desde que era una adolescente que estaba en la iglesia y en algunas oportunidades me tocó darle clase a niños y hablarles acerca de Moisés, enseñarles acerca de Moisés. Y esta historia siempre me llamaba la atención, pues porque como un niño, como una mujer tuvo que entregar a su niño, desprenderse de su niño de apenas 3 meses, porque no quería que muriera. Entonces, cuando uno ve todo esto y uno aprende, y nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí, debemos aprender el camino de fe para podérselo transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Porque hoy día podemos nosotros mirar y podemos ver cómo la fe ha sido bastante sacudida fuertemente en los últimos años. Ha sido fuertemente sacudida la fe. O sea, hay gente que ya, incluso gente de Dios, que ya están como vacilando entre creer o no creer. Entonces es como que la fe con el tiempo se ha ido debilitando o lo han ido debilitando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los hombres y las mujeres de Dios? La gente de fe, nosotros tenemos que transmitirle a nuestras generaciones, transmitirle esa misma fe que nosotros aprendimos y en la cual nosotros hemos caminado todo este tiempo. Y cuando nosotros vemos aquí a esta mujer y a este hombre, ellos estaban viviendo un momento duro, un momento difícil, un momento donde, porque cuando leemos en el capítulo 1 más adelante, era tanta la furia del faraón de ver al pueblo de Dios creciendo. Y dice que donde quiera que él caminaba había gente de Dios. Y yo me imagino, o sea, iba al supermercado, la cajera era cristiana. Luego iba a las verduras, el que atendía en las verduras, alabando a Dios. Y luego iba a comprar la carne y allí estaba otro hijo de Dios. Iba a la farmacia y el que le atendía era otro hijo de Dios. O sea, era tanto el crecimiento que había que el faraón está viendo la cosa como que dice: no me conviene que el pueblo siga creciendo. Entonces dice en el capítulo 1, dice el versículo 14, dice que y amargaron su vida con dura servidumbre. O sea, quiso que la gente se amargara sirviendo. O sea, que era tan fuerte el trabajo que él lo que quería era que la gente se amargara. Porque usted sabe que cuando la gente está amargada, la gente está en la inmunda, la gente pierde la fe, pierde la esperanza. Y esto era lo que él quería, acabar con el pueblo de Dios, porque no le convenía, porque era una gente de fe, una gente que creía que podía superar cualquier circunstancia, que podía superar cualquier adversidad. El versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fúa, y le dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo. O sea, si es varón, matadlo. Y si es hija, entonces déjala vivir. Pero las parteras temieron a Dios. O sea, las parteras, como dije yo, los de las verduras, los de la farmacia eran cristianos. Las parteras también eran del pueblo de Dios, también era gente de fe. Y dice que estas mujeres, ¿verdad?, les dio una tarea. Cuando un niño varón nazca, desaparécelo inmediatamente. Si es una niña, déjala crecer. ¿Por qué si era un varón? Porque en el varón estaba, ¿verdad?, la reproducción. Entonces a ellos no le convenían, porque los varones, ¿verdad?, iban creciendo y esos iban a ser en contra de ellos. ¿Ves? Porque los ejércitos se componían, era de hombres. Entonces a él no le convenía
que los niños, ¿verdad?, nacieran, porque Dios, no quiero que avancen, no quiero que sigan creciendo, porque un día de esto nos van a acabar a nosotros, se van a levantar en guerra y van a destruirnos a nosotros y se van a ir. No le convenía eso. Entonces dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? O sea, se enfureció pues. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras le respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. El pueblo de Dios no es igual al pueblo del mundo, es diferente. Amén. Dice, porque no son iguales, las hebreas no son iguales. Dice, son robustas, son fuertes. Dice, dan a luz antes que las parteras vengan a ella. O sea, antes que una partera, porque en ese tiempo, ¿verdad?, no estaba David por ahí. Estaba Lupe por ahí. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando alguien estaba embarazada, dice que antes que viniera la partera, el muchacho salía solito. Qué bendición, ¿verdad? Ya allá no, nada de cesárea, nada de eso. Ahorita las mujeres no quieren parir. Una cesárea es más fácil. Pero fíjense que las mujeres, dice, eran robustas, eran fuertes, dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, Dios honró la vida de estas parteras porque ellas dijeron, no, yo no voy a hacer eso. Ellas sabían que quitarle la vida a alguien era contra Dios. Y ella dijo, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces ellas, se la ingeniaron y dieron, Y dice que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciéndole, echad al río a todo hijo que nazca, a toda hija preservarle la vida. O sea, como no le pudieron matar, entonces ahora todo niño que nazca lo va a agarrar y lo va a echar al río. Era un edicto del rey que había, era una orden del rey. Y hay de aquel que no la cumpliera. Las parteras, porque eran unas temerosas de Dios, ellas dijeron, yo me imagino a esta mujer, o le hago caso a Dios o le hago caso al faraón. El faraón era el rey y ellas debían obedecer. Pero ellas se la ingeniaron, ¿verdad? Y dijeron, lo que pasa es que esas mujeres no se puede con ellas, son muy fuertes, son muy robustas. Y a veces están moliendo, están haciendo comida y ahí el muchacho se le sale, no podemos hacer nada. O sea, ellas se excusaron allí, ellas dieron, Entonces cuando Faraón vio que la cosa se le puso chiquita, dijo, entonces vamos a hacer otra cosa. Todo niño que nazca, inmediatamente lo lanzan al río. Y es allí, en este contexto, que Moisés nace. Es aquí donde vemos que Moisés nace bajo este edicto del rey, bajo esta amenaza del rey, es donde nace Moisés. Entonces, cuando uno ve a Moisés allá en el libro del Hebreo, ¿verdad? Cuando uno ve allá y uno dice, es uno de los héroes de fe, uno dice, ¿qué hizo Moisés para merecerse estar allá? Yo quiero estar allá. Yo quiero ser parte de esos hombres y mujeres de fe que están allí plasmados en el libro. Yo quiero ser una, no sé usted. Yo quiero ser una, pero algo hizo Moisés para estar allí. Entonces, en medio de que este pueblo se levantó, este faraón se levantó para atacar la fe, para atacar al pueblo de Dios, para que no siguiera creciendo, para que no siguiera avanzando. Pues nosotros podemos ver la mano de Dios paralela a eso, la mano de Dios moviéndose a través de la partera, porque las parteras dijeron, mejor que yo no me meto con eso, o sea, que Dios sea el que... Y esta mujer llamada Jocabed, la madre de Moisés, dice allí que tuvo un niño, le nació en eso, pero ya ella tenía 2 niños anteriores, ya estaban más grandecitos. Pero cuando se da el edicto del rey, ¿verdad? Nace Moisés. Y es en este
momento donde, en este momento crítico de la vida donde nace Moisés. Pero había un hombre, una mujer, una familia de fe, que ellos decidieron creerle a Dios antes que obedecer al rey. Y ellos fueron contra todo pronóstico, ellos preservaron la vida de este niño. Ellos deciden que el niño nazca, y vemos que en la Biblia que luego que el niño nació, dice que lo tuvo por 3 meses acobijado, guardado en su casa. Dice que lo escondió durante 3 meses. Pero me llama la atención porque dice que el niño, ella viéndole que era un niño hermoso, lo escondió. Y cuando nosotros vemos aquí y podemos preguntarnos, ya va, pero los otros hijos eran feos, eran horribles. No, eran también hermosos, eran bellos también. Porque para una madre, ¿verdad que no hay niño feo? Ni el niño más feo que tú puedas ver, para una madre, ese es el niño más hermoso. El más hermoso. Y esta mujer, ella dijo, ya va, yo tengo que hacer algo con este niño. Porque este niño, ella vio más allá que una belleza natural. Ella dijo, este niño es diferente, tiene un propósito. Entonces ella no vio nada más lo hermoso, ay, qué bonito, qué coqueto, qué cuchi, no. Ella vio y ella dijo, aquí hay algo especial de Dios y yo tengo que hacer algo por este niño. Y dice la Biblia que ella lo escondió, lo acogió por 3 meses y durante 3 meses lo estuvo allí escondido. Yo no sé cómo hizo, porque usted se imagina 3 meses con un bebé en la casa, ¿verdad? Esos bebés, que dígame que hay unos que lloran, Dios, cada 10 minutos están llorando. Y yo no me imagino a esta mujer tratando de calmarlo. Yo no sé si lo tendría las 24 horas pegadito allí, porque eso sí, cuando ellos están pegaditos en la teta, ¿verdad que están felices? Yo no sé cómo hizo ella, pero ella lo mantuvo escondido durante 3 meses. Y yo quiero en esta mañana dejarles algo en su corazón. Quiero que podamos ver al menos 3 principios que les quiero dejar allí. Y repito, todas las madres vemos a nuestros hijos hermosos, todas. Yo no creo que haya una madre que diga, ay, este hijo mío sí es feo, o sea, no. Yo creo que para todas las madres los niños son hermosos, son bellos, no hay bebé feo para ella, es especial, es único. Pero esta mujer era una mujer de revelación. Ella pudo ver más allá de lo que sus ojos naturales podían ver. Ella pudo ver el propósito de Dios que había en la vida de Moisés. Ella dijo, este niño es un niño hermoso, yo tengo que hacer algo. Este niño es diferente. Incluso era tan diferente el niño que ella se arriesgó su vida y la vida de su familia. Y por supuesto la vida del niño, porque si lo encontraban allí, lo iban a matar, lo iban a tirar al río. Pero esta mujer era una mujer, wow, tenía revelación para poder ver más allá. Qué bueno cuando nosotros podemos ver el futuro de nuestros hijos. Qué bueno cuando nosotros podemos ver en nuestros hijos, no ese bebé hermoso y bello y cuchi, no, sino ver, este es un hijo de Dios. Dios tiene un propósito con este niño. Dios va a hacer cosas grandes. Este va a ser un profeta, este va a ser un hombre de Dios, este va a ser un pastor. Qué bueno cuando uno, como madre, puede ver en sus hijos las cualidades espirituales que tiene ese ser, más allá de lo hermoso y de lo bonito. Ay, igualito a su papá, que igualito a su papá ni nada. Él es la imagen del Dios vivo. O sea, Dios tiene un propósito con él que va más allá de la apariencia física. Amén. Se podrá parecer a quien sea, pero más allá de eso es el propósito que Dios tiene para él, el propósito que Dios tiene a él. Y vemos que el amor de esta madre por su hijo la hizo a ella ser valiente. El amor que tenía por su hijo la hizo ser valiente y digo, yo tengo que hacer algo por mi hijo.
yo tengo que hacer algo, y yo me imagino a esta mujer pidiéndole a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo hago para protegerlo, para cuidarlo, para que no lo vayan a descubrir? Yo me imagino que todo lo que ella hizo en esos 3 meses fue apegarse a Dios. Pegada a Dios, Señor, dame las estrategias, dime qué hago, cómo hago para mantenerlo callado, cómo hago para que no llore a la medianoche, cómo hago. Yo me imagino a esta mujer orándole a Dios, Señor, dame las estrategias, ¿qué hago? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo hago que no llore? Pero del otro lado yo me la imagino guindando de un hilito así, con los nervios de punta, cuando medio abría la boca y se lo ponía aquí, porque no quería que fuera escuchado, que no lo fueran a escuchar. Pero ella tuvo revelación de Dios cuando nació aquel niño. Ella pudo ver, este niño es diferente, este niño es hermoso, porque la imagen de Dios está en él. Este niño es un valiente, es un guerrero. Y por eso ella se arriesgó. Ella decidió, porque tuvo que hacerlo en conjunto con su esposo, ¿cierto? Tuvo que ponerse de acuerdo con él. Dijo, mi amor, yo veo en este niño el propósito de Dios, y por eso Satanás se ha levantado. Por eso Satanás hizo ese edicto para destruir la vida de este hombre de Dios. Así es que tú y yo nos vamos a poner de acuerdo, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo para orar, para alejar todo el peligro, para alejar ese faraón que está por allí rondando y que quiere destruir el propósito de Dios en la vida de nuestro hijo. Y se aferró, ella no fue, ella dijo, no, yo tengo que hacer, yo me tengo que levantar, porque yo veo lo que Dios tiene para este niño. Yo veo que este va a ser un libertador, porque eso fue Moisés. Cuando nosotros leemos más adelante, leemos todo el proceso y vemos que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con él. Pero gloria a Dios, porque había una madre que pudo ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y pudo ver en él el propósito que Dios tenía para con él y para con el pueblo, y lo cuidó y lo guardó. Dice que 3 meses allí guardadito, 3 meses allí escondidito, 3 meses guardando ese propósito de Dios en la vida de ese niño. Yo no sé cómo tú ves a tus hijos, ya en verdad no lo sé. Yo no sé si tú dices, ay, este niño es un dolor de cabeza, que Dios mío, desde que nació ha sido, wow, tremendo, que no sé qué. Tienes que cambiar tu visión, tienes que pedirle a Dios que te muestre, que te dé revelación en cuanto a tus hijos, porque tus hijos nacieron para un propósito. Entonces, cuando tú entiendes que tus hijos tienen un propósito en la vida, tú vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para cuidar ese propósito, para guardar ese propósito. Amén. Porque uno, la madre, ¿verdad? Que yo no sé si el hombre es igual, pero la madre, pues yo te hablo como madre. Nosotros, desde que ellos nacen, nosotros andamos con ese cuidado, y a veces se lo llevamos al pediatra, y el pediatra agarra al muchacho y lo jala y lo estira, y uno está así como que, sí, increíble cómo los pediatras agarran a esos niños, los estiran, los jalan, y lo agarran y los habitan. Bueno, incluso desde que nacen, porque aquí es lo primero que hace, pácata, le dan una nalgada. Y uno, ay, le dio duro. Y a veces no lloran y le dan otra nalgada. Y uno, ay, pero como que no es papá, como que no sabe lo que es tener un hijo, que no le duele. Pero cuando nosotros podemos ver el propósito que Dios tiene en nuestros hijos, que Dios, ¿por qué Dios nos dio un hijo? ¿Para qué Dios me dio un hijo? Tenemos que mirar y decir, Señor,
¿para qué tú me diste este hijo? ¿Para alegrar mi corazón y ya? ¿Para sentirme bien y ya? No, porque cuando uno lee en la historia de la Biblia, uno ve mujeres que no podían parir, mujeres que no podían tener hijos. Uno ve mujeres que eran completamente estériles y que hicieron todo para tener un hijo. Pero cuando lo tuvieron, no lo tuvieron para ellas, lo tuvieron para Dios. Y recuerdo a Ana, una mujer estéril, no podía tener hijos. Y dice que su esposo, en vista de que no podía tener hijos, pues él tuvo hijos con otro. Pero dice que esta otra mujer, cada vez que salía embarazada, cada vez que tenía un hijo, dice que la molestaba. Ella se sentía incómoda, se sentía mal, porque yo me imagino a esta mujer cuando salía caminando con su barriga y se le exhibía y se le mostraba. Y luego cuando nace el niño, bueno, la algarabía que se hace cuando nace un niño y todo eso. Dice la Biblia que esta Penina, dice que la molestaba. Y ella estaba como muy triste y dice que un día le oró a Dios por un hijo. Señor, dame un hijo. Yo quiero tener un hijo. Si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti. Entonces ella no pidió un hijo para ella. Ella pidió un hijo para el propósito. Entonces cuando nosotros entendemos que nuestros hijos no son para nosotros, cuando entendimos que nuestros hijos no son nuestros, son prestados, pero a veces Dios nos da un hijo y nos aferramos y decimos, este es mío, y no queremos que ni siquiera Dios lo toque. Pero no es así. Amén. Entonces tú y yo tenemos que pedirle revelación a Dios, que nos revele, que nos muestre cuál es el propósito para nuestros hijos. ¿Qué quiere Dios para ellos? Señor, ¿cuáles son tus planes para ellos? Porque si nosotros tenemos claro, entonces vamos a pelear y vamos a batallar para cuidar ese propósito. Amén. Lo segundo que podemos ver acá, que podemos aprender de esta mujer, es la fe que ella tenía. Era una mujer valiente, esforzada, pero era una mujer que tenía fe. Ella creía que su bebé venía a este mundo con un propósito. Ella creyó que Dios tenía un propósito con ese niño y por eso permitió que naciera. Por eso Dios permitió que naciera, porque ¿qué hizo? Bueno, ahí puso esas parteras, con anticipación, ahí estaban las parteras y las parteras dijeron, yo no voy a hacer nada por ese niño. Yo no sé si nacieron más niños en ese tiempo, porque la Biblia no lo dice. No sé si nacieron otros niños, pero al menos nació Moisés. En medio de ese edicto del rey, nació Moisés. Pero la partera dijo, yo no lo voy a tocar. Y entonces yo me imagino a estas parteras orándole a Dios también. Señor, revélanos qué hacer con esta que el rey nos ha mandado a hacer. Y entonces, bueno, ahí me imagino, esto es lo que le vamos a decir al rey. No mintieron, porque era la verdad. Ellas no mintieron, esa era la verdad. Las mujeres eran guerreras, eran mujeres fuertes, eran mujeres paridoras, pues. No eran como las de ahora, que no quieren parir. Y lo digo porque yo tengo 2 hijas, 3 hijas tengo yo. Mis 2 hijas y mi nuera, y ella ninguna parió. Bueno, Valeria parió una vez, pero ya las otras ya no la dejaron parir. Hay que ser valiente para parir, ¿cierto? Hay que ser valiente. Esta mujer ella creyó en el propósito de Dios. Ella creyó que este niño venía con un propósito. Y ella dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que cuidarlo. Ella pudo ver lo hermoso, lo bello que Dios quería hacer con él. La fe debe ser la característica más importante en la vida de una madre. La fe es una madre valiente, una mujer que dice, yo creo que en medio de las circunstancias que podemos estar viviendo, porque
cualquier parecido con la realidad, hermanos, es pura coincidencia. Pero hoy día, en este siglo en el que estamos viviendo, se ha levantado un faraón. Yo no sé si ustedes lo han visto. Se ha levantado un faraón para atacar la generación que está naciendo, para atacar a los niños que están naciendo. Se ha levantado una generación, un faraón, un demonio, un diablo, pues, se ha levantado para destruir el futuro de los hijos, de los que están naciendo. Aún los que están naciendo los quieren dañar, le quieren dañar el propósito, quieren desviar el propósito. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que abrir nuestros ojos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que abrir nuestros ojos y levantarnos por nuestra generación. Porque ¿qué va a ser de las generaciones venideras si el faraón logra su cometido? ¿Qué va a hacer? No van a nacer más niños, no nos vamos a reproducir más, y los que nazcan se van a desviar, no van a poder tener muchachos, porque ahora están desviándose del camino, los están desviando, y eso es algo normal. Entonces, ¿qué hace la iglesia en este siglo? ¿Será que somos como estas parteras? ¿Será que somos como estas parteras que estamos allí levantando nuestra mano? Y yo no voy a levantar mi mano contra los hijos de Dios. Yo, si quieren, me matan, pero yo no voy a hacer nada por los hijos de Dios. Yo no voy a destruir el futuro de esta nación. Yo no voy a hacer nada para que estos niños no nazcan. Si yo como médico, alguien viene y me dice, no quiero tener este bebé, ¿qué hago yo en este momento como médico? ¿Hago caso a lo que Dios dice o a lo que el mundo dice? Esa es la pregunta. Y hay países, hay lugares donde hacer lo que Dios dice es juzgado y es condenado. Vale más las leyes que ellos han implementado. Vale más eso. Médicos que han tenido que hacer cosas en contra de su propia voluntad, en contra de sus principios, porque no quieren ir presos, porque no quieren ser juzgados, porque no quieren ser condenados. Pero mire, estas mujeres fueron valientes y ellas dijeron, yo no voy a hacer eso contra esos niños. Yo no voy a evitar que esta generación se reproduzca. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a evitar que el pueblo siga creciendo. No lo voy a hacer. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Como esa madre que se levantó y dijo, no, yo voy a cuidar y voy a velar. Desde que estaba en la barriga, me imagino esa mujer cuidándolo y guardándolo. Y cuando nació, cuidándolo, guardándolo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, cuidar a la generación. Cuida a tus hijos, pero no solamente a tus hijos, porque tú puedes decir, bueno, ya mis hijos están grandes y ya no corren ningún peligro, pero ellos tendrán hijos, que a su vez tendrán hijos. Entonces cada vez, ¿verdad? Cada vez el faraón está ingeniándose ideas para destruir nuestras generaciones, para acabar con ellas, para matar la fe, porque eso es básicamente matar la fe en los que están naciendo, matar la fe en nuestra vida, que nosotros no podamos ver más allá de nuestros ojos, porque muchas veces incluso como mujer podemos decir, no, es mejor que no nazca, porque en este mundo que estamos viviendo va a pasar trabajo, va a ser abusado, va a ser maltratado, mejor es que no nazca. Entonces no estamos viendo el propósito, estamos pensando en nosotros. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos y mirar esta generación y decir, no, está en peligro, sí, pero yo me voy a levantar. Como iglesia nosotros estamos llamados a levantarnos, como estas parteras, pero también como esta madre, para preservar a nuestra generación, para preservarlos a ellos. En estos días vi una noticia, no sé si ustedes la vieron, de Estados Unidos, una noticia. Había una
anunciaron, habían hace 30 años atrás una ley, ¿verdad? Sobre el aborto, y ahora dieron un edicto a favor hace unos días atrás, y increíblemente había una división. Estaban los que celebraban por esa victoria alcanzada, pero estaba el otro mando, los que decían que se les estaba negando el derecho a las madres a decidir por su vientre, pues. Entonces uno ve a una nación o a las naciones divididos en dos mandos, entre los que se alegran porque destruyan la vida de un niño que apenas está formándose en el vientre, pero también los que se alegran cuando se dice que no a esas leyes. Y nosotros tenemos que estar de este lado, amén. Nosotros tenemos que estar en este lado y decirle: Señor, en medio del caos tú estás haciendo algo, en medio del caos tú te estás moviendo, porque tú tienes un propósito con las generaciones venideras. Tú tienes un propósito, y lo que tú comenzaste a hacer, esto se va a terminar. Y el día de mañana no vamos a estar los que estamos aquí, pero van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, amén. Entonces nosotros tenemos que pensar no en el ahora, tenemos que pensar en adelante, dónde va a estar nuestra semilla, nuestro futuro, nuestras generaciones. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Vamos a permitir que el faraón la destruya y las acabe? ¿O nos vamos a levantar contra ellos y los vamos a proteger, los vamos a cuidar? Dice que 3 meses estuvo allí cuidándole, pero llegó un momento donde ya no lo podía guardar más, porque ya el muchacho ya tenía 3 meses, ya lloraba fuerte. ¿Verdad que hay bebecitos que lloran y ni se sienten? Pero ya este bebé, los pulmones estaban bien formaditos y ya comenzaba a llorar y a llorar fuerte y a batallar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Con este niño ya no lo puedo guardar más, ya no lo puedo tener más conmigo. Ya no lo puedo esconder más. Señor, ¿qué hago? Ayúdame, así como me ha ayudado este tiempo. Ayúdame, dame luces, ¿qué voy a hacer con ellos? Y es allí donde esta mujer decide, juntamente con su esposo, lanzarlo al río, que ese era el edicto que había, era todo niño que nazca, lánzalo al río. Pero en esta oportunidad ese niño no iba a ser lanzado por la orden del faraón, no iba a ser lanzado para que muriera en el río, sino que ella dijo: yo prefiero ser yo la que lo lance en la vida y no dejar que otro decida por mis hijos. Tú no puedes dejar que otros decidan por tus hijos. Yo no puedo dejar que otros decidan por mis hijos. Porque era fácil para ella: bueno, está ahí está Faraón, llévatelo, ¿qué voy a hacer? Llévatelo, lánzalo. No puedo hacer más nada. Y ella dijo: a mí nadie va a tocar mi niño, a mí nadie va a tocar a mí, yo misma. Lo agarró, dice que hizo, calafeteó una cestica, le puso todo lo necesario para que fuera un lugar de protección para este niño mientras el río lo arrastraba. Y yo me imagino que esta mujer le oró a Dios primero: Señor, dame las estrategias, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y yo me imagino que Dios le dijo: bueno, vas a hacer esto, así, asado, como, ¿te acuerdas? Cuando aquel barquito que empezó a hacer, ¿verdad? De la historia de Noé haciendo aquel arca y todo eso. Así comenzó ella a hacer esa pequeña arquilla para proteger, ponerlo allí y lanzarlo al río. No dejes que tus hijos otros los toquen. No dejes que otros decidan por ellos. Decide tú como mujer de Dios. Decide tú como hombre de Dios cuál va a ser el futuro de tus hijos. Y lo lanzó en ese río. Lo puso allí. Y no solamente que lo puso así por ponerlo. Yo me imagino que ella dijo: bueno, como a esta hora la hija del faraón acostumbra
a darse un baño en el río. La hija del faraón es una mujer de corazón misericordioso. Y es una mujer que no ha podido tener hijos. Entonces ella calculó, yo me imagino ella toda esa estrategia como mujer, ¿verdad? Que nosotros somos muy estratégicas y comenzamos a planificar todo. Esta mujer agarró al niño, lo lanzó justamente en el momento en que la mujer de Faraón iba al río a bañarse, a echarse su chapuzón allí. Pero además le dijo a la hija, a la niña, le dijo, tenía una hermanita, era una niña, le dijo, tú te vas a ir en todo lo que es la orilla del río y vas a ir viendo para dónde agarra. Y la niñita, muy obediente, dice la Biblia que se fue, traje la arquilla y fue rumbo, dándole la vuelta hasta que vio que la hija del faraón la tomó. Cuando la hija del faraón la agarró, ella inmediatamente se le puso como al ladito de la hija del faraón. Ay, la hija del faraón viendo al niño y ella le dice, vas a necesitar una nodriza, porque claro, ella no le podía alimentar, estaba todavía siendo amamentado, tenía 3 meses. Tú vas a necesitar a alguien que lo amamante, una nodriza la vas a necesitar. Yo tengo una. Si me das permiso, yo la voy a buscar. Inmediatamente ella le dijo, vaya. Además de eso, voy a pagarle para que ella cuide y amamante a este niño. Pero era de ella, ya no era de la mamá. Entonces ahora ella lo cuidaba, pero además de eso le pagaban por cuidar al niño. Así que ella tuvo otra oportunidad para alimentar la fe de Moisés, porque apenas era un niño de 3 meses, no podía, ¿verdad? Pero dice que lo tuvo un tiempo con ella y durante el tiempo que le tuvo con ella, yo creo que fue suficiente para que Moisés agarrara la fe de ella, se aferrara a las enseñanzas de ella, porque más adelante lo vemos actuando como un hombre de fe. Pero fue determinante el amor de esta madre, fue determinante que esta madre entendiera el propósito por el cual Dios le estaba dando ese hijo, que no era para la perdición, que no era para la muerte. Entonces tú tienes que saber y tienes que recibir y entender que tus hijos no son para la destrucción, no son para la muerte, no son para andar por ahí siendo arrastrados por el mal, por el pecado. Tus hijos no son para eso. Tú tienes que levantarte y decir, yo no parí hijos para que se pierdan, yo no paré hijos para que se ahoguen, para que las circunstancias lo ahoguen, para que las circunstancias lo arranquen. Yo no parí para eso. Tienes que levantar. Y como iglesia nosotros tenemos que levantarnos por nuestra generación y decir, esta generación necesita a alguien que lo defienda, alguien que levante sus manos por ellos, alguien que guerree y pelee por ellos. No podemos ser apacibles, tenemos que tomar la decisión de decir, no voy a permitir que toquen nuestros niños, nuestra generación. Amén. Porque al hacerlo te están tocando a ti también, ¿cierto? Ella se arriesgó a ser castigada, se arriesgó a que el faraón la castigara a ella, a toda su familia, pero también le enseñó a sus hijos un camino de fe. Porque yo me imagino esta otra niña viendo a su mamá pegada allí. Yo me la imagino cuando oraban como familia. Vamos a orar para que Dios nos dé las estrategias, cómo vamos a hacer para cuidar a nuestro Moisés. Bueno, en ese tiempo todavía no tenía nombre, porque la que le dio el nombre a Moisés no fue su mamá. Por eso es que hay un versículo allí que dice que fue la hija del faraón la que le dio nombre a él. Pero lo que yo quiero dejar en tu corazón en esta mañana es precisamente, tienes que arriesgarte en fe, tienes que ser una mujer guerrera, un hombre guerrero, pelear por tus hijos, por tus nietos, por tus generaciones. No se los dejes al pecado. Amén. Número 4, ella renunció a su hijo. Y aquí yo quiero, con este último, quiero finalizar. Ella renunció a lo que más amaba, renunció a su hijo
pero no renunció como entregándoselo al pecado, entregándoselo al faraón. Ella dijo: bueno, Señor, ya yo no lo puedo cuidar más, te lo entrego a ti. Ahí lo puso en el río. Señor, solo tú puedes cuidar de él. Yo lo cuidé 3 meses, pero ya yo no puedo cuidarlo más. Ahí te lo entrego. Y hay momentos en la vida donde nosotros no podemos hacer nada por nuestros hijos y tenemos que entregárselos a Dios y decirle: Señor, ahí están nuestros hijos. Ahí están. ¿Qué vas a hacer tú con él? Bueno, tú, pero cuídalo. Yo no puedo. Mis ojos son cortos, mi vista es corta, mis manos son cortas para abarcarlos y cuidar de ellos. Pero tu mano es larga para llegar y protegerlos y cuidarlos. Amén. Lo puso ahí. Bueno, Señor, ahí está. Tú vas a hacer algo. Tú vas a cuidar de él, tú vas a guardarlo, tú vas a protegerlo. Y llegó y lo dejó correr hasta que esta mujer lo tomó. Luego ella lo tuvo nuevamente en sus manos. Y ese tiempo que ella estuvo allí, Señor, le daba gracias a Dios. Señor, gracias, porque ahora que llore todo lo que quiera, que llore, que patalee todo lo que patalee, porque ya ahora tiene la protección de la hija del faraón. Ya podía estar tranquila y estaba con él. O sea, es algo hermoso, hermano, cuando nosotros podemos mirar más allá el propósito que Dios tiene con nuestra generación. No permitamos que el faraón que se ha levantado para destruir esta generación acabe con ella. Tienes que ser cuidadosa de tus hijos. A veces no sabemos ni qué están haciendo nuestros hijos, ni con quién andan, ni qué no. Es nuestro deber cuidar y protegerlos. Es nuestro deber pelear por ellos. Cuando se levanten esos demonios para querer matar la fe en ellos, para querer destruir la fe en ellos, tú y yo tenemos que levantarnos. Y como iglesia, porque no solamente te estoy hablando como madre, como padre, como iglesia tenemos una responsabilidad por esos niños que están allá arriba, por esos niños que están allá. Esos niños tienen un propósito, tenemos que ver que son niños hermosos. Amén. Son niños hermosos, nuestros niños son hermosos. Y una de las cosas que siempre le damos gracias a Dios, aquí en esta iglesia hay muchos jóvenes, hay muchos niños, muchos adolescentes, y le damos gracias a Dios que están aquí con nosotros. Y oramos por ellos y los guardamos, los cuidamos, los protegemos, porque esa es nuestra tarea, ese es el futuro. Esa es nuestra tarea. ¿Qué legado les vamos a dejar a ellos? ¿Qué le vamos a dejar a ellos? ¿Qué le dejó Jocabed a Moisés y a sus otros hijos? Les dejó un legado de fe. Les dejó un legado de fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejarle a ellos. Contra viento y marea, que ellos crezcan creyendo en Dios. Que ellos crezcan creyendo a Dios. Porque ya se ha perdido eso. Se está perdiendo. Ya los muchachos de hoy día ya no creen en nada. Ya no creen en nada. Porque eso es lo que Satanás quiere, matar la fe de nuestros hijos, matar la fe de nuestros niños. Pero tenemos que pelear. Amén. Y recordaba yo, porque hay ocasiones en la vida, y lo vivió ella. La primera ocasión en la que ella tuvo que desprenderse fue cuando lo lanzó allí. Pero lo puso como dice: bueno, Señor, ahí está, te lo pongo, te lo entrego. Y está la segunda oportunidad, cuando después que ella lo tuvo por aquí y ya llegó el momento de que tenía que entregárselo a la hija del faraón, ella debió desprenderse por segunda vez. ¿Sabe? A veces los padres, o mejor dicho, las madres, aunque los padres hay algunos que también, nos apegamos a nuestros hijos, nos apegamos y no los soltamos, no dejamos que ellos arranquen solos. Ese es el ciclo de la vida, hermano. Hay que dejarlos ¿verdad? Es más, tenemos nosotros que ser nosotros los que los pongamos en ese río de dificultades que van a vivir, que van a pasar. Somos nosotros los que lo vamos a poner allí. Y vamos a estar al pendiente. Vigila por aquí, anda por aquí, mira para allá. Nosotros somos los que tenemos que poner ahí. No el enemigo, no el mundo. El mundo no tiene poder y potestad contra nuestros niños. Pero a veces somos nosotros. Queremos ser mejores que Dios
y no soltamos a nuestros hijos y le truncamos la vida. Porque ven esos muchachos, ay, yo quise llegar lejos, pero es que mi papá y mi mamá no me dejaron, porque me sobreprotegieron, me cuidaron tanto que tenía miedo que yo me fuera a desviar, porque este mundo está perdido. Tú tienes que creer en lo que estás criando. Si haces bien tu trabajo, no tengas miedo, no tengas temor. Amén. Y recuerdo yo, cuando yo estaba sabiendo estas dos facetas en las que ella tuvo que entregarlo. Primero ella lo puso en el río y dijo, bueno, Señor, ahí te lo confío. Luego ella se lo entrega a la hija del faraón. Bueno, es tuyo, ahora tienes que. Ella dijo, bueno, la segunda vez que se desprendió. Y venía a mi mente cuando yo tuve, pues, tengo 3 hijos. Y cuando mi hija mayor fue a la primaria, pues a la secundaria, sale del sexto, y le tocó ir a estudiar en un liceo que nos decía, y todo el mundo nos decía, no lo vayan a poner ahí porque ese liceo está perdido, que no sé qué, que estos muchachos, que patatín. Todo el mundo nos decía, ay, pero ¿por qué lo pusiste allí? ¿Por qué la vas a poner allí? Y nosotros dijimos, no, es allí donde va a estudiar, y nosotros creemos en lo que los demás estarán perdidos, pero nosotros creemos lo que hemos enseñado. Y decidimos y la pusimos allí. Y recuerdo yo que el primer día, porque mi esposo no es de eso que vamos a llevarlo al liceo y a buscarlo y a traerlo. No, señor, ellos tienen que aprender a defenderse solos, porque no me van a tener todo el tiempo con él, ¿cierto? No, como esos padres que a mundo hay que llevarlo, hay que traerlo, y venga para acá, que venga para allá. Y mi esposo no, que se vaya en la buseta, que se vaya en la camionetica. Victoria era una niña, iba para el liceo y debía montarse él le dijo, te vas a montar en una camionetica que se llama Mapegadaro, Punto Coreano, ahí se me salió la edad, pero Punto Coreano, Mapegadaro, Petijo, que pasan por ahí por donde está el Cecilio Acosta. Todas esas busetas iban a dar allá. Y te montas en esa y le dices al Señor que tú vas para el liceo, ¿cierto? Y ella, sí, mamá, sí, papá. Y yo en la sala de la casa, en la puerta, la despedía, hija, y no había celulares, no había cómo comunicarnos. Váyase pues, se la encomendaba el Señor. Y el primer día se me perdió la muchacha. Cuando llega de regreso me dice, mamá, ¿sabes lo que me pasó? Me monté en la camionetica, porque así le decíamos a la camionetica, eran chiquiticas, era una cosita así. Me monté allí y sabes que de repente yo empiezo a ver que ando por un lado, y yo, por aquí no es donde mi mamá me dijo, por aquí no es. Y se metía por aquí, se me montó en una Mapegadaro. ¿Usted sabe la ruta de Mapegadaro? Ay, y entonces yo estaba el corazoncito así asustada y le digo al señor de la buseta, Señor, esta camionetica, mi mamá dijo que iba para el liceo, que iba, sí, para allá vamos, pero primero vamos a hacer esta ruta y luego, bueno, ahí la niña respiró, pero fue la única vez y ya de ahí ella aprendió a moverse y a irse. Y nosotros le medíamos el tiempo, si llegaba, se tardaba un poquito, ay, ya empezaba ya, ay, Dios mío, ¿qué pasó? No ha llegado, tal. Pero era ese cuidado que teníamos, pero a la vez teníamos que aprender a soltarla, aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en Dios. Y bueno, hicieron su liceo, gracias a Dios, nunca tuvimos ningún problema, como nos habían dicho que eso está, nunca, porque siempre le dijimos, usted va para ir a estudiar. Usted tiene que sacar buenas notas, usted tiene que ser excelente, usted tiene que... Y punto, gracias a Dios no tuvimos problema. Pero la segunda vez me tocó soltarla otra vez. Y hablo con ella porque es la primera, tuve que hacerlo con todos, porque los 3 hijos, pero ella porque era la primera. Y me tocó nuevamente la segunda vez y ya era para la universidad. Porque le dio por estudiar algo que no daban aquí. Y entonces, bueno, el papá, bueno, mamá, hay que hacerlo, ¿qué más? Para Maracaibo con 16 años. Nunca había dormido ni que a la abuela. Nunca había pasado un día fuera de la casa. Hermanos, usted no se imagina lo duro que fue eso. Pero yo tuve que decir, bueno, Señor. Y yo
En estos días recordaba, yo decía, wow, Dios me hablaba a través de mi esposo, porque yo llorando a veces a medianoche, y mi esposo decía, mi amor, tranquila, confía, ella va a estar bien, ella no le va a pasar nada, Dios tiene cuidado de ella. O sea, yo ahora veo, era como ese Dios ahí hablándome, ten calma, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va. Y yo decía, bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a confiar. Pero es aprender a confiar nuestros hijos en las manos de Dios. El destino de nuestros hijos no está en nuestras manos, está en Dios. Pero nosotros como papás tenemos que decirle, bueno, mira, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que hacer tu vida, pero no olvides lo que has aprendido de aquí de casa. No olvides los principios que te hemos enseñado. Primero Dios. Y le decíamos, cuidado nada más con copiarse en un examen, cuidado nada más, y estábamos todo el tiempo enseñando. Esa es nuestra tarea y ese es nuestro trabajo, no de otro. Y yo decía, wow, cuando yo veo a Moisés lanzado en el río, porque ese es el río de la vida donde todos en algún momento vamos lanzando a nuestros hijos, lo vamos poniendo. Si tú haces bien tu tarea de cuidarlos y de protegerlos, tienes que confiar que ellos van a estar bien. Pero si tú no haces bien el trabajo, entonces allí es donde vas a estar temblorosa de que tus hijos cometan algún error, de que hagan algo indebido. Pero esta mujer no le quitó los ojos de encima aún lanzándolo en el río. Le dijo a la hija, ve, rodéalo, y hasta que llegue al final del río tú vas a estar pendiente. No podemos soltar por completo a nuestros hijos. Tenemos que vigilar que ellos vayan, ¿verdad?, siendo guiados por la corriente, que ellos vayan siendo guiados por el propósito, que no se salgan del propósito de Dios. Amén. Esa es nuestra tarea. Si nosotros queremos una generación de muchachos diferentes, de muchachos que marquen la diferencia, nosotros tenemos que levantarnos como iglesia y batallar contra todo principado que se ha levantado para destruir nuestra generación. Amén. No es otro el que lo tiene que hacer, somos tú y yo. Amén.